Muy bien, vamos ahora con nuestro programa La Lista. Este va a quedar a cargo de Carla Arcentales, que ha hecho una extraordinaria investigación junto a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Departamento de Investigaciones, que hace cosas increíbles para el bienestar de los ecuatorianos, y nosotros estamos aquí justamente para visibilizar ese trabajo técnico, honesto, transparente, en beneficio de nuestra salud y nuestro bienestar. Carlita, por favor, siéntate para poder conversar y hacer una introducción de este tema, que es, pues estamos investigando esta semana o siguiendo la investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre el peligro que hay sobre algo que está a nuestro alrededor y no lo vemos como deberíamos, a pesar del peligro que implica. ¿Qué hablo? De las pinturas. La pintura con la que pintamos todas las paredes de nuestra casa, nuestro hogar, nuestro sitio seguro puede estar convirtiéndose en una fuente de peligro. ¿Por qué, Carla? Así es, principalmente yo creo que esta alerta que nosotros ponemos hoy sobre la mesa es para absolutamente todos en casa, quienes tienen alguna enfermedad respiratoria, enfocada incluso para niños. Ustedes saben que los más pequeñitos no tienen conciencia de lo que hacen y a veces la gente vive en casas que son muy antiguas. Las más antiguas son las que son propensas a tener plomo, y por más que se pase una nueva pintura y que sea de buena calidad y que tenga los niveles de plomo permitidos, el plomo de la anterior pintura, si es que no hay un retiro adecuado, puede ocasionar justamente que los niños toquen esas paredes, que se metan justamente la mano que tocaron a la boca, y eso a largo plazo puede traer graves consecuencias al riñón, al sistema nervioso, al cognitivo y demás. Por eso creo que es importante, justo con todos los investigadores de la Católica, emprender hoy por hoy este tema para generar conciencia en las grandes industrias que han puesto primero sus ganancias antes que la salud de los ecuatorianos, tomando en cuenta que en la Constitución, en el artículo 52, dice que todos los ecuatorianos deben gozar con servicios y bienes que sean de buena calidad. A través de justamente este artículo de la Constitución, incluso se ha pedido al Ministerio de Ambiente que ya regule las cantidades que deben tener todas las pinturas ecuatorianas. Solamente una puntualización, porque digamos de tu introducción da la idea de que solo las casas antiguas tienen esta pintura que contiene plomo, ¿sí? Y contiene plomo para darle más brillo, para darle más durabilidad, pero pues se convierte en un elemento de permanente riesgo para la salud de los ecuatorianos, principalmente los más vulnerables. Yo les he dicho, niños, personas con enfermedades respiratorias respirando ese polvillo, porque la pintura no se queda ahí, se deteriora con el paso del tiempo. Pero hoy en día las industrias modernas, actuales, que tienen pleno conocimiento de esto, siguen usando plomo para darle más brillo a determinados colores de pintura y también para darle más durabilidad. ¿Es así o no? Sí, con eso no quiero decir que están exentas las nuevas pinturas o las que ustedes pueden encontrar en cualquier casa comercial. Hay todavía pinturas que tienen niveles de plomo. Pero digo que quienes más tienen, en donde más se puede encontrar, es en conjuntos que justamente tienen varios años de vida y que no han realizado justamente esta acción de poder cambiar a nuevas pinturas que puedan ser mucho más saludables. Yo les hablaba parte de justamente de lo que dice la ley, y mediante justamente un acuerdo ministerial hay una solicitud de parte del Ministerio de la Producción en donde dice que se debe eliminar progresivamente el plomo de la pintura, algo que ya ha ocurrido en Europa, algo que ya ocurre hoy por hoy incluso en los Estados Unidos, y que se debería aplicar en el Ecuador. Para conversar sobre este tema quiero darle la bienvenida y agradecerle muchísimo a Miriam Orbea. Ella es ingeniera y directora ejecutiva de SER, de la Fundación SER, para hablar sobre este tema que ustedes también ya han expuesto a la luz y que nosotros lo estamos investigando con la Universidad Católica. Miriam, cuéntenme un poco justamente sobre estas consecuencias para que la gente lo pueda entender y cree conciencia de lo que tiene incluso en su casa. Muy buenos días, muchísimas gracias de este espacio. Realmente es fabuloso poder comentar a la sociedad porque los problemas que existe del plomo en la pintura. Bueno, vale decir, nuestro centro es un centro que trabaja con el sector industrial. Nosotros justamente acercamos a la industria hacia la sostenibilidad a través de nuestro lema es producir y conservar es posible. Es decir, que se puede trabajar, sí se pueden producir los diferentes bienes que necesitamos conservando el medio ambiente. Trabajamos en eficiencia energética, eficiencia de agua, temas de circularidad ahora, valorización de residuos también y temas de química verde. Y principalmente nosotros, y qué bueno que la Universidad Católica continúe con este estudio, en el 2019 iniciamos con un estudio
para identificar y más que todo mostrar que existen alternativas para el tema del contenido del plomo en la pintura. ¿Cuáles son esas alternativas que creo que es importante? Porque seguramente la gente que nos está escuchando va a decir, yo tengo un pequeño en casa, yo tengo un adulto mayor que tiene algún tipo de enfermedad y que puede esto afectarle a largo plazo. ¿Qué alternativas hay para que la gente ya tome esta alerta y se suba justamente en lo que dice la ley? Tener pues justamente bienes de buena calidad. Ya, antes no quisiera dejar de pasar, quiero reforzar lo que tú dijiste. Las personas se ven, el plomo es un metal tóxico para la salud. En los adultos afecta principalmente el sistema nervioso, les afecta los riñones, les afecta el tema del corazón, el sistema reproductivo. En las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, afecta directamente al feto. Le puede hacer que nazca con bajo de peso, puede producir inclusive un aborto espontáneo. Pero los más afectados son los niños. Los niños absorben entre el 40 y 50% más del plomo que puede existir en el ambiente. Y ahí conecto con el tema, los niños, la forma de aprender en el mundo es llevándose las cosas a la boca. Entonces ellos la manera de aprender. Entonces si estamos viviendo en una casa donde, como decíamos, la pintura se va deteriorando y va generando ya partículas, entonces si esto está contaminado, ellos se llevan a la boca y eso, ¿qué es lo que les provoca en los niños? En los niños provoca en realidad una deficiencia intelectual. Afecta el sistema nervioso y ese es un problema grave porque finalmente es un tema de que la población se va a generar yo diría un pasivo social en donde la gente, los niños son menos inteligentes, responden menos, la inteligencia más bien no es más que la velocidad con la que uno responde frente a algún recuerdo que tiene en su mente. Entonces esta se hace mucho más lento, podríamos decir que realmente ahí el tema cognitivo va a reducir. Entonces es una afectación muy importante. ¿Cuáles son las alternativas? Me voy a responder tu pregunta. El tema del plomo, el plomo entra como un pigmento, que es el cromato de plomo, que da un color, en colores en rojos, amarillos, y combinados con el azul te pueden dar en tonos verdes. Entonces una gama muy amplia de pinturas. Y existen alternativas que son pigmentos orgánicos. Entonces nosotros hicimos una prueba en el año 2021, tomando pinturas para repintado automotriz, pinturas arquitectónicas, y encontramos que se puede hacer ese cambio con estas alternativas. Ahí vale decir que la importancia es que los distribuidores de pigmentos puedan traer a precios asequibles de esos pigmentos. Nosotros encontramos que estos pigmentos, por ejemplo, en el caso de pintura de repintado automotriz, está como un 39, un 40% más costoso. Es decir, no solamente en las pinturas de la casa, sino también incluso en los mismos vehículos. ¿Y cómo esto puede afectar, por ejemplo, y voy a poner dos actividades laborales, como es el sector de la industria automotriz y como es también el sector de la construcción? ¿Cómo puede afectar a la gente que está vinculada justamente a estos trabajos? Bueno, en el sector de la construcción directamente es con los pintores, pues, los pintores que ahí están expuestos direcamente. Y constructores también, porque a veces trabajan todos en conjunto. Constructores y todos los que están ahí involucrados en la obra como tal. También están, ahora estamos hablando mucho inclusive de ver cómo recirculamos las demoliciones y todo esto, cómo regresamos nuevamente a la industria de la construcción, dentro de la economía circular de la construcción, pero ahí vamos a ir a casas antiguas, en donde van a demoler y va a haber también este problema. Entonces el tema es que esas personas se van a ver afectadas por el tema. Entonces en el tema de la construcción, y esos trabajadores van a su casa, lavan su ropa, y el plomo es una partícula muy pequeña, más pequeña que el talco, que se queda ahí pegado. Entonces llego a tu casa y luego vas contaminando los espacios. De esa manera, digamos, es como se ve afectado directamente. A ver, pero profundicemos entonces en el tema de las alternativas. Ya. ¿Cómo la gente puede ir a comprar? Tal vez está construyendo su casa nueva, tal vez busca justamente apegarse a la ley y mejorar las condiciones de la vivienda y de toda su familia. ¿Cuáles son estas alternativas que existen? Y yo me voy a permitir pedirle por favor a la gente de producción que me ayude con unas tomas, porque incluso desde estos mismos estudios, desde los de Visionarias, nosotros hicimos un análisis de cuánto plomo tendrían las paredes de nuestros estudios. Por suerte, nos salió bastante favorable. Ustedes tienen ahí las imágenes y eso quiere decir que la pintura que se ha utilizado aquí en la oficina es una pintura de muy buena calidad. Ha habido conciencia por parte de los constructores ante justamente esta edificación, pero lo mismo no sucede en otras zonas de Quito, para que me ayuden poniendo también las otras imágenes, porque en otras zonas de la ciudad de Quito en cambio existe pintura de muy mala calidad. Nosotros justamente con los investigadores de la Universidad Católica recorrimos algunos sitios y por ejemplo esto fue en la zona de la
Floresta, en donde se habrían encontrado niveles realmente altísimos. Y yo quisiera, Miriam, que por favor usted nos ayude hablando y determinando cuáles son los niveles permitidos exactamente bajo las leyes. Sí, correcto. Justamente a partir de este estudio que nosotros hicimos, nosotros promovimos aquí sacar, existe ya, está vigente y entró en vigencia el 3 de octubre de este año el reglamento técnico para pinturas. En nuestro caso, para el Ecuador, salió, la manera como salió a través del INE, sale este reglamento técnico y luego es de carácter obligatorio para el caso de pinturas arquitectónicas. Es máximo 100 ppm que puede tener de plomo. ¿Qué son 100 ppm? Hablemos de justamente en el idioma que la gente necesita entender para que sepa lo que tiene en su casa. Claro. 100 ppm viene a ser en masa como si yo tuviera 100 libras en 1.000.000 de libras. O sea, es una cantidad muy pequeñita que puede tener y que en realidad vienen a ser trazas. No es que lo adicionan intencionalmente, sino que los equipos, eso de manera por seguridad, queda porque, como digo, el plomo es muy difícil eliminarlo y eso quedan como trazas, porque la fábrica de todo el proceso de elaboración que puede haberse quedado, digamos, en los equipos. Sin embargo, o sea, no existe una concentración segura, ¿no? Sin embargo, la OMS dice 90 ppm es lo que se podría decir que podría ser seguro, que es dentro de toda la historia que ellos han manejado de enfermedades, se ha visto que a partir de esa concentración, o sea, no existen personas que hayan mostrado síntomas de enfermedad. Y sin embargo, se toma como una referencia. Para pinturas arquitectónicas, 100 ppm. 100 partes por millón. Partes por millón, exacto, significa partes por millón. Y para pinturas industriales, para pintura industrial, de señalética, pinturas marinas, y otro tipo de pinturas está en 600 ppm, es decir, 600 partes por millón. Porque estas son mucho más expuestas a la ciudadanía, exacto, porque están en lugares públicos, exactamente, porque son parte de la señalética. Sí, no están directamente expuestas a las personas. Entonces, una señalética, ahí no va a estar un niño, no va a ir una persona directamente a estar expuesta. Entonces, pero esta normativa va a mantener esos niveles durante 3 años. Y a partir del 4º año va a bajar a 90 ppm para todo tipo de pinturas. Es decir, esta normativa está para este 2024, sí. 2025, 2026, para el 2027 cada vez se busca ir reduciendo estos números. Ya, me queda eso claro, ¿no? Con el pasar de los años se busca reducir justamente la incidencia de polvo, de plomo, perdón, en las pinturas. Pero a mí lo que me preocupa de alguna manera es ¿qué está haciendo la ley? ¿Existe una ley? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Están haciendo, digamos, algún tipo de requisas? ¿Están yendo, digamos, a los diferentes almacenes en donde se venden pintura y materiales de construcción para poder verificar esto? Sí. Esta norma, como le digo, entró en vigencia en el 3 de octubre de este año. La industria tiene 6 meses para cambiar su tecnología y tener pinturas libres de plomo. A partir de ahí, el Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Calidad, tienen la potestad de hacer visitas en percha. Ellos van y toman muestras en percha y verifican la concentración de plomo. Si es que está fuera de los límites, directamente entra a ser sancionado el vendedor, el distribuidor, porque él, para poner un producto en percha, tiene que vigilar que se cumplan las normas. ¿Cuál es la sanción para los vendedores que no acatan justamente estas 100 partes por millón que debe tener de plomo? Pues justamente son sanciones administrativas, existe una sanción económica, pero también... ¿Tenemos esos valores? ¿Conocemos cuál es la sanción? No le puedo decir yo exactamente esos valores, pero existe un precedente también de que está vendiendo pintura, en este caso sería pintura fuera de los niveles de plomo, ¿no? Y existe esta sanción y le podrían llegar hasta cerrar, entiendo, su local, hasta cumplir con estas normas como tal. Entonces, otro tema que ellos sí hacen es que hacen público los resultados que tienen, los resultados en qué establecimientos han encontrado, con lo cual la ciudadanía puede decir, allá no voy a ir a comprar, que sería, digamos, hay una afectación directa en este caso en el tema de mercado. Eso es bueno, digamos que... Porque va a generar conciencia, la gente va a decir, ya no voy a ir. Yo necesito algo que sea favorable, no solamente por cumplir la ley, sino porque nos estamos enfocando en la importancia de cuidar la salud humana. Porque no solamente tenemos presencia de metales pesados, como ya lo hemos escuchado en las pinturas, también en los mariscos, en el momento que salimos a la calle, en el momento que están haciendo alguna demolición y demás. Quisiera comentar que nosotros dentro del estudio que hicimos, este estudio que nosotros participaron 40 países, fue auspiciado directamente por la Organización Mundial de la Salud y el PENUMA, y ahí nosotros fuimos parte de la formulación de una guía para la elaboración de pinturas libres de plomo, en donde están todas las alternativas por tipo de pintura. Y vale la pena mencionar ahí estos cromatos orgánicos
Si bien a un inicio pueden costar más, la intención es que al que toda la industria requerir estos bajen su precio. Bajen su precio y puedan venderse pinturas con costos, digamos, un poco más asequibles a la población. No obstante, yo nuevamente apelo a lo que tú dijiste, el momento que uno construye su casa, no pensar en ir a comprar la pintura más barata. Uno fijarse en la etiqueta que ahora existe la obligación de, tiene que decir libre de plomo, y luego no ir siempre a la pintura más barata porque justamente vemos que estos pigmentos que contienen plomo son mucho más económicos, ir siempre a una pintura que sí nos dé una mayor seguridad, diría yo. Va a salirnos mucho más caro, enfocado a la salud y a largo plazo. Nos va a salir, sin embargo, esperaríamos, como digo, que estos pigmentos vayan bajando de precio y se llegue a hacer unos pigmentos que sean más asequibles a los precios que tenemos ahora en las pinturas normales. No obstante, es un tema de salud muy importante, ¿no? O sea, frente a tener unos pocos centavos menos en pintura, frente a un problema de salud grave para los niños, porque eso te genera un pasivo social. ¿Cómo puedes luego trabajar con una población que tiene una afectación a su poder cognitivo? Es decir, vamos a tener ciudadanos con una cierta discapacidad. Pero hablemos también de otro aspecto que a mí me parece también bien importante. ¿Qué pasa con las casas más antiguas? Que es lo que conversábamos con Janet. Ya en estas casas más antiguas, incluso por debajo de una nueva pintura, se puede encontrar plomo. ¿Cómo trabajar en ese aspecto? Porque por más que yo compre hoy una pintura mucho más costosa, de muy buena calidad, el plomo se va adheriendo a los cimientos de la casa. Bueno, en realidad... Entonces, de alguna manera va a estar siempre presente. ¿Cómo trabajar con ese aspecto y cómo dar, digamos, un ambiente mucho más sano a una casa que termina siendo antigua? Bueno, aquí realmente hay que pensar, partiendo del hecho de que el plomo es tóxico y ya tiene una capa de pintura con plomo, o sea, va a tener que, en el proceso de repintado, tiene que lijar y eliminar toda la capa de pintura. Va a tener que hacer, y claro, la persona, el trabajador que haga esto va a tener que estar totalmente protegido para evitar inhalar ese plomo como tal. Y ahí sobre eso hacer el repintado con una nueva pintura. Todos los residuos... Por eso digo, una nueva pintura ayuda de alguna manera a eliminar el plomo. Claro, le va a ayudar. Siendo una pintura que ya no tiene plomo, le va a ayudar. Y sí puede, o sea, realmente lo que tienes que lijar y eliminar toda la capa de pintura. Porque lo que a veces pasa en nuestras casas es que simplemente el pintor lija únicamente las partes más deterioradas y luego repinta y no le elimina totalmente la capa de pintura anterior. So, en este caso realmente lo que tienes que eliminar toda la capa de pintura, aunque aparezca que todavía está un poco nueva, digamos, tiene que eliminar absolutamente todo, y todo ese polvo que sale en realidad es un desecho peligroso, y aquí en el Ecuador tenemos una normativa de cómo manejar ese desecho como tal. Claro. ¿Cuáles son, digamos, estas recomendaciones? No puedes llamar a cualquier pintor que venga y que quite la pintura anterior, sino que tiene que haber todo un procedimiento que sea mucho más minucioso. Claro, en este caso diríamos, el pintor, seguramente más bien este va a ser un espacio para que los pintores lo sepan, porque seguramente no lo conocen, los pintores normales, o sea, las casas antiguas, todo este polvo es un desecho peligroso que lo tiene que poner, lo tiene que recoger y poner en una funda especial, y eso se tiene que manejar como un desecho peligroso como tal. Ahora, algo así, y existen, digamos, empresas o gestores, empresas que se dedican a hacer el tratamiento de este tipo de desechos. Es importante tener este espacio porque posiblemente la gente común y normal no sabía de eso. O sea, disponer un desecho peligroso tiene un costo. Tiene un costo que lo va a tener que pagar para evitar la contaminación de su propio espacio como tal y de las personas que están ahí. Tiene que tratarlo con un gestor y eso tiene un costo, como digo, el tratamiento de ese residuo como tal. En el caso de las construcciones grandes, realmente los constructores sí tendrían que tomar en cuenta esto, donde se va a generar una mayor cantidad de residuos, que estos, si están contaminados con plomo, son desechos peligrosos y sí tienen que ser tratados como tal. Tienen que ser envasados específicamente en un envase, digamos, en un envase que sea impermeable, que no permita que esto se desperdigue en el ambiente. Tiene que estar rotulado y tiene que ser entregado a un gestor. Peligroso. Es un contenido peligroso y va en un envase especial que tiene que ir rotulado como tal. Contiene plomo, es tóxico y va rotulado con una calavera, es el símbolo de toxicidad, y eso tiene que ser entregado a un gestor. ¿Usted cree que a largo plazo en Ecuador esto puede ser una realidad, así como lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, que hay una ley que se respeta y por eso tal vez la calidad de vida también en otros países es mucho mejor? ¿Cree que nos podamos acoger a esto en el Ecuador? Yo personalmente creo que sí.
Yo creo que sí, más por las generaciones futuras. O sea, las generaciones futuras, creo que nuestros hijos, los niños, tienen que tomar mayor conciencia del tema. Si bien puede tener un costo un poquito mayor, pero es por tu salud, es por el ambiente, por tener un ambiente saludable al que todos los ecuatorianos debemos acceder. Yo creo que sí, yo creo que los empresarios en muchos casos anteriormente creo que por desconocimiento utilizaban este tipo de pigmentos, pero ahora con la ley está clara, con este mecanismo de control y con los plazos que existen, ellos realmente, y ahorita sí ya se comercializan pinturas libres de plomo, ya se comercializan como tal. Sí, podemos dar un porcentaje tal vez de las empresas en cuanto, digamos, en cuanto han mejorado su calidad de pinturas. Nosotros hicimos recientemente un estudio aquí en Quito, tomamos de 13 establecimientos muestras, de los cuales encontramos que todavía se está comercializando con plomo en 3 establecimientos. Una en pintura arquitectónica y otra estaba más bien en pinturas de otro tipo de uso, 2 en otro tipo de uso. Se logra bajar nosotros encontramos pinturas que tenían 40.000 ppm y se logra bajar de los 40.000 ppm a menos de 50 ppm, que viene a ser como ya el nivel de detección del equipo. Sí se logra hacer esa transformación. Entonces, más bien ahora, si no lo conocen, más bien el mensaje creo que va para los que venden pinturas, que tienen que comprar pinturas que aseguren que están dentro de los límites, decíamos 100 ppm para arquitectónicas, 600 ppm para pinturas de otro uso, y se puede ir haciendo esa transformación. También indicar a los empresarios que si tienen ahí stock de estos pigmentos, ellos tienen esto se va a transformar en un desecho peligroso. Entonces de eso tienen que hacer una eliminación como tal, porque ya no pueden utilizar para la fabricación de pinturas. Es que yo creo que, digamos, las pinturas, no solamente el distribuidor, tal vez por tener un producto mucho más económico, va a poner en riesgo incluso su propia vida, porque está todo el tiempo rodeado de material que tiene plomo y que a largo plazo, como ya lo hemos hablado, trae consecuencias. Entonces parte justamente también de la corresponsabilidad de quienes están vendiendo, no solamente por acatar la ley, como ya les digo, sino también por el cuidar la salud. Y yo creo que esto que estamos planteando hoy por hoy, de alguna manera abre los ojos a que definitivamente se acate la ley y a que esto tenga que ser revisado no ahora, sino también a largo plazo para poder cambiar todas estas prácticas. Totalmente. Totalmente, y más bien nuevamente agradezco este espacio, porque creo que la única manera de ir cumpliendo con estas normas, reduciendo este riesgo, es que la ciudadanía se entere, que los consumidores de pinturas se enteren que existe esta normativa, que existen estos peligros, sobre todo para nuestros niños, para las madres embarazadas, para los trabajadores. Entonces, por nuestra población es importante que la gente sepa de estos peligros, que los vendedores de pintura sepan, y los fabricantes de pintura lo saben. Hemos hecho desde el 2019 muchos talleres. Sí, se ha hecho socialización. Sí, se ha socializado, se han hecho muchos talleres. Nosotros hicimos talleres internacionales conjuntamente con Colombia y con Perú, con distribuidores de pigmentos alternativos como Clariant, BASF, Ferro, son distribuidores que distribuyen a nivel de América Latina. Es decir, sí existen estos pigmentos y va a existir una demanda como tal para que ellos se preparen y traigan estos colorantes. Hicimos pruebas en industrias en Guayaquil, en industrias aquí en Quito, industrias también participaron empresas de Ambato. Entonces ellos saben y se han hecho, como digo, se hicieron anualmente. Existe un evento, es la Semana Libre de Plomo, que es del 26 al 30 de octubre. Todos los años la Organización Mundial de la Salud promueve justamente esto, y nosotros todos los años desde el 2018 venimos haciendo estos eventos en donde invitamos a los empresarios. Trabajamos directamente con APROQUE, la Asociación de Productores Químicos del Ecuador, en donde se agrupan las empresas pintureras más importantes, y con ellos hemos trabajado en estos temas. Sabemos que hay empresas que desde antes de este proyecto, digamos, ya estaban trabajando con pigmentos libres de plomo. Hay otras pequeñas, quizá empresas pequeñas, o también empresas que fabrican pinturas en el galpón de su casa, porque realmente no es, y lo venden a constructores, sobre todo a obras, o los propios constructores también pueden fabricar y no pueden estar cumpliendo con la norma. Ahora saber que bueno que con la Universidad Católica se ha hecho este estudio, se demuestra esta peligrosidad,
y que ellos tomen conciencia que realmente por hacer una obra, bajarse los costos, una cantidad mínima por la pintura, en realidad generan un problema social muy grande que tiene un costo muy alto el entrar a la desintoxicación de esas personas, y muchas veces no es posible, ya quedan afectados de por vida, porque el plomo es un elemento que ingresa al organismo y se bioacumula, se queda ahí. Hay que hacer un proceso largo que puede tardar años de tratamiento para poder sacar el plomo del cuerpo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en otra investigación que estamos realizando con la Universidad Católica del Ecuador y que por supuesto nosotros la exponemos a través de la lista. Gracias, Miriam, también por acompañarnos con todos estos aportes que han sido importantes y estas recomendaciones, principalmente para todos quienes están involucrados en el sector de las pinturas y en tomar pues principal atención a qué se está vendiendo. Hay que acatar la ley. Hay que medir justamente los niveles de plomo que tienen las pinturas que se están aplicando en las diferentes estructuras de nuestro país. Como ya lo hemos evidenciado en esta primera parte de la lista, definitivamente esto afecta a la salud de todos los ecuatorianos. Y ya no se trata solamente de tratar de cumplir con la ley, sino de pues justamente cuidar a cada uno de los miembros de nuestra familia, justamente por todos estos pormenores que les explicamos. Los metales pesados afectan severamente a la salud, principalmente de los niños y de las mujeres embarazadas. Les invitamos a compartir nuestros contenidos a través de las redes sociales en Visionaria CC, en donde también expondremos esta problemática, y les invito a que lo compartan porque es importante que todos lo conozcan y que todos lo respeten. Una excelente jornada para todos.